Queridos amigos, ya estamos un día más haciendo un vivo sobre el TOC, el trastorno obsesivo, y hoy tenemos otro testimonio fantástico. En este caso se trata de Andrea González de México y vamos a esperar que, como siempre, que entre y la invitamos desde aquí a que entre y podamos tener esta conversación. Andrea es psicóloga también y, y lo que sucede es que ella también tuvo este problema y lo solucionó completamente. Entonces es un ejemplo muy bueno de superación del TOC. Ya sabéis que el procedimiento conductual sirve para tratar muchas otras cosas, para tener un gran control emocional en la vida en general, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Andrea, me parece que va a entrar en muy breve con nosotros. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Rafael, muy emocionada de ¿Cómo poder estás? participar con ustedes. Qué bien. ¿Tú dónde vives de México, Andrea? En Querétaro, En en el Querétaro. centro. Muy bien. ¿Tenéis buen tiempo ahora? ¿Hace calor o no? Hace frío, en invierno siempre hace frío, ¿Hace? Vale. pero Porque no comparado con... ¿sí? ¿Perdón? Digo, no comparado a España, ¿no? Ah, no, no comparado a España, no. Muy bien. Pues estaba explicándole a la gente, Andrea, que tú eres psicóloga, ¿verdad? Sí, sí, yo soy psicóloga a partir de lo que me pasó, porque yo también superé el TOC. Exacto, le estaba explicando esto también. Pues explícanos un poco tu historia con el TOC. ¿Hace cuánto que te empezó esta historia del TOC? ¿Cuándo empezaste a tener TOC? Pues para explicarlo, yo considero, ya ahora viéndolo en retrospectiva, que desde pequeña había tenido pequeñas obsesiones, pero que iba viviendo con ellas porque nadie me había explicado lo que era y pues vas viviendo. Pero a los 13 años se hizo grave la situación y fue cuando realmente se desató un problema severo y realmente mi vida estaba limitada por completo y yo no sabía lo que me pasaba, mis padres no sabían lo que me pasaba. Eh, Fui de psicólogo en ¿Qué tenías? psicólogo, ¿Qué, psiquiatra qué en tenías tú? psiquiatra. ¿Cuál era la neura que tenías? Pues mira, para ese entonces se juntaron de varias, ¿no? Una era el temor a que por mis pensamientos le fuera a ocurrir un accidente a mis papás. O sea, Otra era, es decir, tú tenías, por ejemplo, si te entraba determinado pensamiento, tú decías, maldición, si he pensado esto, igual le pasa algo a mis papás. ajá, exactamente, Eso y lo son llamamos pensamientos, un TOC supersticioso. exactamente, y son pensamientos intrusivos, ¿no? Y entra esta parte del pensamiento mágico del TOC de que piensas que es tu culpa y tú tienes que evitar una desgracia externa, cuando no es así, pero en ese momento lo piensas y sabes que no es racional. Entonces, eso lo único que hace es que te sientas más culpable, porque por una parte dices, pues no es racional, pero por otra parte tengo que evitar que eso pasa y tengo que obedecerle a mi TOC. Entonces tengo que llevar a cabo rituales mentales o físicos para evitar una consecuencia y entra en juego la ansiedad y de verdad acaba limitando tu vida. Pero esa era una parte. Otra parte era la contaminación. Otra parte también era la fe, ¿no? El hacerle daño a alguien. Otra parte era el orden, ¿no? El perfeccionismo. En realidad mis 24 horas ya estaban consumidas porque yo también lo había ido ocultando con el tiempo. Yo no quería que la gente Eso lo es típico. notara y lo escondía. Eso es Exactamente. típico. Oye, pero una cosa, por ejemplo, vamos al de el orden, por ejemplo, ¿no? Eso, ¿cómo era un Ujú. poco tú?
tu TOC o trastorno obsesivo en relación al orden. ¿Cómo era eso? Sí, en mi caso, en relación al orden, era, por ejemplo, yo era prácticamente una niña, ¿no? Entonces, el orden al ir a la escuela, mi mochila, mis colores, mi ropa del closet, las cosas de la casa, de la cocina, al momento de comer, todo tenía que estar acomodado de determinada manera. Y El si hecho de no, ¿qué que yo pasaba? creía que algo terrible iba a pasar. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Si no metía los colores en la lapicera, en el orden que tenía que meterlos, yo creía que algo terrible iba a pasar en la escuela. Y ese Entonces, pensamiento puede llegar fíjate, por ejemplo, pues fíjate que eso también yo diría que estaba dentro del capítulo del TOC supersticioso, porque es una especie de sí, del superstición también. supersticioso. El orden Exactamente. impide que pasen cosas malas. Y Ujú. si no mantengo este orden, igual pasa y eso me provoca ansiedad. Tengo que controlarlo, ¿verdad? Sí, dentro del apartado de superstición y también un poco del de perfeccionismo, porque en el momento en el que yo decía, bueno, me voy a tardar más después para tener el material a la mano, voy a tener menos tiempo para hacer mi tarea en la escuela, entonces no lo voy a poder hacer tan bien como a mí me gustaría, va a estar mal hecho, y ahí también entraba, por eso tocaría esas dos partes, la de Y eso superstición y te la de bloqueaba, ¿eh? perfeccionismo un poco. Muy Exactamente. bien. Bueno, es que hay de muchos tipos. ¿Y el de la fe? ¿Nos puedes explicar cuál era el tema este de la fe? Sí, al momento de rezar, empiezas a dudar y entra la duda de, ¿lo hice bien? ¿No lo hice bien? Y si al momento de rezar entra algún pensamiento intrusivo, entra esa sensación de culpa. Entonces era repetir la oración, repetirla, repetirla, repetirla. Y algo que sientes que no lo estás haciendo bien y que en lugar de darte paz, que es lo que debería, lo que buscas, te da ansiedad. Y Muy bien. dejas de ir, por ejemplo, en el caso de personas creyentes, dejas de ir bueno, ir a misa se convierte en un verdadero escenario de exposición, porque sientes que lo estás haciendo mal, sientes que no pronunciaste las palabras como las tenías que pronunciar, eh, Iba empiezas a a pasar algo dudar. malo también. Exactamente. Y en este apartado también, bueno, ahora he colaborado y existen sacerdotes que ya saben del tema y que Mm. trabajan con los pacientes y que trabajan en esta parte de, ok, estos son los 10 mandamientos para el TOC. Y ahí también empieza es enriquecedor ver cómo también desde esa área puedes ayudar al paciente, porque pasa también similar a cuando pacientes que van también con muchos médicos, ¿no? Porque tienen miedo a enfermarse. Trabajar en Eso. equipo con un médico para limitar las consultas, porque es necesario trabajar en ese equipo. El TOC sale por todas partes, por todos los rincones, quiere ganar terreno. Escucha, Andrea, entonces cuéntanos vale, entonces pongamos que tú tienes 13 años, tienes, bueno, estos pensamientos y esta ansiedad compulsiva, obsesiva, que tú ibas haciendo compulsiones para intentar que tenías, sabías por un lado que es racional, pero por otro lado no lo podías evitar. Entonces, ahora creo que se está quedando un poco parado y ahora seguimos hablando con Andrea, que nos está explicando su historia con el TOC. Entonces, ¿cómo fue evolucionando eso a partir de los 13 años? Sí, fue evolucionando poco a poco y a los 13 fue cuando se juntó todo y ya no lo podía ocultar más. Entonces lo empezaron a notar mis papás, pero mi vida estaba totalmente limitada. Para ese entonces, salir de la casa, yo ya no podía comer, de verdad te limita tu vida, eh, pasas 24 horas del día al servicio de TOC. Y para ese entonces yo había dicho, y bueno, antes de hacer eso, ahora que estábamos hablando de toda esta parte de la superstición, hay comentarios que en el caso de tener ansiedad
perjudicial la manifestación o el hecho de la ley de la atracción. Lo que pienses lo vas a conseguir, piensa lo que quieras. Eso para alguien que tiene TOC puede ser realmente dañino. Porque Andrea, me realmente, parece, perdona que te interrumpa un momentito, sí, porque se nos estaba cortando ahora la transmisión. Mira, desde que te he preguntado qué tal fue a partir de los 13 años, uh-huh. ya nos ha entendido. Ah, bueno, qué bueno que me dices para repetirlo un poco. Sí. Eh, yo explicaba que antes de los 13 años habían salido, ¿no? Esas pequeñas obsesiones, pero a los 13 se juntó todo. Y yo lo había ocultado, entonces ya llega a un nivel que es grave, severo y totalmente limitante, al punto de que salir de mi casa ya era imposible, ir a la escuela era imposible, comer era imposible. Eh, Ujú. prácticamente es estar en una habitación ritualizando, sufriendo con la ansiedad, y pues sí vas porque cumples, ¿no? Yo iba en sí a la escuela, pero me tenía que levantar horas antes para lograr hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Llegaba de la escuela y también horas para poder sentarte a comer. En sí te consume gran parte del tiempo, y en ese momento, afortunadamente, después de ir con muchos profesionales que intentaron ayudarme con la mejor intención del mundo, no lo dudo, pero no eran expertos en el TOC. Eh, Vale, entonces, y Andrea, entonces llegaste a esta situación que era muy complicada, fuiste a algunos profesionales que no te supieron llevar uh-huh. y ¿dónde encontraste la solución? Sí, afortunadamente mis papás dieron después de haber visitado muchos psiquiatras, muchos psicólogos, mis papás dieron con un psiquiatra que por fin me dijo claramente, tú lo que tienes es TOC y necesitas hacer exposición con prevención de respuesta. Es un tipo de intervención cognitivo-conductual, y hay pocos psicólogos, en el caso de México hay pocos psicólogos formados adecuadamente, porque esto fue hace 14 años. Entonces, no era algo conocido, hay pocos psicólogos, pero este grupo de psicólogos te puede tratar, ¿no? Un grupo de psicólogos que se había formado en Estados Unidos. Y fue un tratamiento intensivo porque mi situación ya era muy grave y yo no vivía en la zona donde recibí el tratamiento, por lo que te decía. Entonces me tuvieron que internar y fue un tratamiento intensivo. Yo tomaba 2 horas de terapia al día, más las tareas de Wow. exposición. Entonces, fue duro, pero valió la pena. Nací, Bueno, volví a una nacer. maravilla, porque fíjate, estamos hablando de un tratamiento intensivo. Fíjate que hay uno de los puntos en los que eh, mm, yo he hablado algunas veces y hemos hablado con los otros testimonios que han estado, que para usar bien la técnica conductual ha de ser muy intensiva, amigos míos. Si no, vamos a dificultarla mucho. Para hacerlo más rápido y más bien, ha de ser muy intensiva. Y fijaos que aquí Andrea nos está contando que ella precisamente dio con uno que era intensivo, de varias horas al día, totalmente, o sea, fue una inmersión. ¿Cuánto tiempo Sí. estuviste haciendo esa terapia, Andrea? Este tratamiento intensivo estuvo 1 mes y medio, pero yo les puedo decir que Bien. 1 mes y medio sí, sufriendo, pero volví a nacer. En 1 mes y medio mi vida era completamente diferente, completamente diferente. De hecho, yo a partir de ahí digo que empecé a cumplir nuevamente años, ¿no? Este Anda. año cumplí 14 años de haber Wow. salido de eso, porque te cambia la vida y funciona, y hay solución y hay tratamiento, de verdad. Yo en ese momento decía, ¿qué me está pasando? Esto ya no tiene arreglo, después de haber ido con tantas personas que intentan ayudarte. Y no, sí hay arreglo, sí hay solución, de verdad. Oye, y después de ese mes y medio de tratamiento intensivo,
De 0 a 100, ¿cuánto estabas de bien? De 0 a 100. En este mes y medio intensivo yo creo que ya estaba casi al 90, 85%. Wow. O sea que fue súper efectivo. Pero imagino que debió ser súper duro, ¿no? Sí, se sufre, pero es más duro vivir con TOC, ni comparación. Ah, qué bueno. Eso es súper importante. Cuéntanos qué tipo de Sí, ejercicios tenías que hacer allí durante ese tiempo, por poner ejemplos que la gente pueda entender. sí, las primeras terapias son muy duras, porque tienes que confiar ciegamente en algo que no estás seguro de que va a funcionar. La ciencia te dice que va a funcionar y eso Wow. fue algo que me ayudó a mí, ¿no? El que me dijeran que había... Veo ahí que hay una pregunta de los 4 pasos. Sí. Sí, es el tratamiento de los 4 pasos. Yo en ese entonces, como era una niña, me los explicarían de otra manera. Ya ahora que soy psicóloga, entiendo lo que me dicen aquí y sí, son esos 4 pasos y la aceptación llega y se empiezan a hacer transformaciones cognitivas que tu mente gana una flexibilidad mental que no tenía, impresionante. Y llega un momento en el que funciona. El tipo de tareas que yo tenía que hacer, bueno, eran duras. Mis terapeutas fueron muy buenas, no me los pusieron fácil por eso. Y yo ahora hago eso, ¿no? Yo tampoco se los pongo fáciles a mis pacientes y no ha habido uno que me diga que no funciona. Todos te lo agradecen y Ponnos algunos ejemplos, Andrea. de mis tareas, sí. Bueno, el otro día estaba pensando, ¿no? En justamente estas tareas. Una de ellas consistió en hacer grabaciones con aquello que yo temía. Por ejemplo, una grabación con el hecho detallado de que mis papás iban a tener un accidente de coche y que yo me iba a quedar huérfana y detallar todos los detalles de ese accidente. Para mí, el escribirlo solo ya era insoportable. El leerlo, el pensarlo durante una hora y escucharlo y que te estuviera ahí dando y dando y dando durante una hora era terrible, pero funciona, funciona y dejas de tenerle miedo. Entonces, Wow. ese era un O sea, ejemplo y es el ejemplo de la tarea, porque yo también hacía tarea, aparte de tener las 2 horas de terapia, yo tenía mis tareas diarias, ¿no? Entonces, 1 hora o 2 de tarea también. O sea que, por ejemplo, fíjate que lo que hacíamos con eso, utilizando el método de los 4 pasos, primero afrontábamos aquello Exactamente. que nos da temor, aquello que me atemoriza. Ok, pues lo pienso. Si me dan miedo los pensamientos de, ostras, si hago eso, igual le pasa algo a mis padres. Ok, pues voy a pensar que pasa eso, sucede eso de verdad. Sucede. Eso me llena de ansiedad. Ok, estoy afrontando el miedo. Eso es afrontar. El segundo paso vimos que era aceptar, que ese es el más difícil y el más importante. Se trata de aceptar durante ese rato totalmente la ansiedad asociada a eso, aceptarla, no tenerle miedo, porque la solución, corrígeme si me equivoco, Andrea, la solución final, es dejarle de tener miedo a esas sensaciones. Si yo le dejo de tener miedo, dejo de huir por primera vez en mi vida y con una aceptación y una rendición total digo, pues de acuerdo, pues que me invada. Conozco esa sensación, la conozco cada día más, estoy dispuesto a tenerla, entonces yo me hago dueño de ella. En cuanto le dejo de tener miedo, se reduce y pierde todo su poder hasta desaparecer. Pero, amigos míos, hay que hacer ese trabajo que a priori parece súper difícil y lo es, y que incluso puede llegar a parecer imposible, pero sabemos que es totalmente factible, de perderle miedo a esas emociones asociadas a ideas a través de estar mucho con ellas, de estar en contacto con ellas una y otra vez, sin miedo, con total apertura. El tercer paso,
es flotar o intentar Sí. tranquilizarse lo máximo posible con ello. Y el 4, dejar pasar el tiempo. ¿Qué nos dirías de este paso que la gente pregunta mucho y que es un poco raro, este de intentar estar Ujú. tranquilo, intentar flotar con él? Esto, ¿qué opinas de esto? Sí. Eh, Al principio crees que es imposible. Dices, ¿cómo va a ser posible que yo esté cómoda en algo que me genera tanto malestar? Pero ¿qué Sí, pasa? La clave de oro está en empezar y hacer los pasos al 100%, al 100% con total sinceridad y con total entrega, ¿no? Porque si tú vas a aquello que temes, aquello que te da miedo, pero lo vas viendo directamente a los ojos y notas todo, la aceptación llega antes, ¿no? ¿Por qué? Porque notas que tienes esas obsesiones, que no te gustaría tenerlas, pero las tienes. Entonces tienes que notarlo. Notas todas las sensaciones que tienes, notas todas las emociones que llegan, notas que tu vida ha estado limitada. Entonces pasas por diferentes estados, te enojas, te enojas. Yo me enojaba con mi terapeuta, ¿no? Otro tipo de exposiciones que tienen que ver, por ejemplo, con la contaminación, miedo a contaminar el maquillaje de mi mamá porque creía que se podría enfermar, sí, enojarme por decirle, ¿no? Y pasas por diferentes etapas y lo aceptas. Y a partir de que lo aceptas, y es como una especie de, ya no tengo más fuerzas, estoy agotada, empiezas a flotar y se sí. empieza a dejar de sentir feo. Parece Claro. raro, pero sí, se empieza a dejar de sentir feo. Y luego ya las exposiciones hasta son cuestión de risa, de broma, eh, de chiste y vas cambiando, ¿no? Y vas cambiando y es increíble porque ganas esa flexibilidad mental que vas brincando. Ahora, el tiempo es como el gran misterio, el tiempo que requiere cada persona. Yo pienso que a mí lo que me ayudó fue que fue un tratamiento intensivo y yo puedo decir que en un mes y medio mi vida ya era completamente otra por las circunstancias de que yo no vivía en donde tenía el tratamiento. Claro, claro. Qué bueno. Y fíjate que has mencionado una cosa que yo pienso que es muy importante y que es que a veces un poco el agotamiento, el llegar al límite, nos permite aceptar. Entonces es una cosa buena llegar al límite, porque en un momento dado es posible que uno diga, bueno, pues mira, ya me da igual todo, lo aguanto todo. Y de repente, ¡puf! Eso se deshace totalmente. Desaparece como por arte de magia. Y me encuentro increíblemente bien, perfectamente bien. Y ese es el punto de rendición que dice, mira, pues ya no puedo más. Pero entonces dejas de resistirte a que eso esté ahí, que esa ansiedad esté ahí. Y se produce el milagro. Por eso, cuando hacemos una inmersión total en esas emociones negativas, es cuando me doy cuenta que esas emociones negativas son humo, no tenían solidez. La única solidez que existía en ellas era porque yo les tenía miedo y huía de ellos. Y huía de ellas como un loco en realidad. Pero si yo dejo de huir de ellas y en el mismo momento en que dejo de huir de ellas y las acepto con rendición, ¡pam!, desaparecen totalmente. Por eso hay dos cosas que yo le comentaba esta mañana a un paciente aquí, que le decía, nosotros tenemos, a ver qué opinas tú, Andrea, dos grandes herramientas para vencer a la ansiedad, que es la siguiente, mi determinación y el tiempo. Porque con mi determinación y el tiempo, eso no puede ganar. Tengo que ganar yo por narices. Mi determinación a que la voy a vivir una y otra vez hasta que se acabe, y el tiempo, porque el tiempo va a hacer que tarde o temprano eso desaparezca. Y en el momento en que desaparezca, voy a ganar una solidez y una confianza increíble, porque me daré cuenta que he sido yo quien la ha eliminado.
yo, con mis propias fuerzas, con mis propias herramientas. Y si lo puedo hacer una vez, lo puedo hacer otras. Y cada vez lo haré más rápido. ¿Estás de acuerdo con esto, Andrea? Completamente de acuerdo. Y eres tú el que pasas a dominar la situación, porque hasta ese momento el TOC te está dominando a ti, o la ansiedad te está dominando a ti, porque Exacto. se comparte, no es el tratamiento de oro para ansiedad, para depresión, para determinados problemas, ¿no? Claro. Entonces pasas tú a dominar la situación y sí, la exposición, eh, te, lo que decías, completamente de acuerdo, determinación. Tienes que ser constante, entregarte completamente y ciegamente. Y en el momento en el que te entregas completamente y lo haces al 100%, llega esa paz y llega lo que tú denominabas, porque es algo como, te agotas, es ese agotamiento, es ese rendirte y te encuentras bien. Y dices, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha Increíble. pasado? Pues, ¿será que las tareas sí funcionan? ¿Será que estar ahí sufriendo una hora de terapia tras otra sí funciona? Y ya lo haces y lo haces y lo haces. Y, y ahí también es muy importante que aceptar, ¿no? Que de alguna manera te has estado resistiendo a esas obsesiones, pero que no es la única manera. Evitarlas no está funcionando. Entonces, evitarlas y huir de ellas no es la única manera de afrontar la ansiedad. Es lo que tú creías que funcionaba, pero hasta ese momento no te ha funcionado. Entonces, esta es la otra solución que no has probado y que tienes que confiar ciegamente en ella. Claro, yo, por ejemplo, muchas veces hablo también, Andrea, de que es muy importante, tú lo has mencionado antes también, tener fe en el sistema. Y a mí me gusta decir, y esto yo creo que es muy importante para todo el mundo, que la fe en el sistema hay que tenerla por las siguientes razones. La primera y fundamental es porque millones de personas se han curado con este mismo método. Personas como tú, personas como Antonio, que estuvo el otro día, personas como María José, como Vanessa, que han estado aquí acompañándonos, ¿no? Y que son personas normales y corrientes, no son Superman. Son personas que simplemente lo han hecho. Pero Exacto. el segundo, yo creo que otro de los componentes de esa fe o de esa determinación es la siguiente. Date cuenta que no tienes otro remedio, no tienes otra opción. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Yo creo que tú llegaste a este punto también, ¿verdad? Aunque eras jovencita. Sí. Sí, yo llegué a este punto de no hay otra solución. Y más porque ya has recorrido muchos lugares, ya has recorrido muchos profesionales que con la mejor intención intentaron ayudarte, pero que no sirvió, que no era lo que necesitabas en ese momento y te das cuenta de que esta es la única salida que hay y que aprobarla, ¿no? Y que cuanto antes la pruebes y cuanto antes te entregues completamente, antes vas a comprobar si sirve o no. Y en todos los casos sirve, en todos los casos se sale. Siempre también, porque es la duda que también queda, es que me estoy exponiendo y lo estoy pasando mal y no me encuentro mejor. Entonces hay que examinar, porque hay algo de la exposición ahí que está haciendo falta. En sí, una exposición bien hecha lleva a los 4 pasos y lleva a superar este problema de ansiedad, de TOC, de depresión. Porque muchas veces la gente me ha preguntado, en el caso de la depresión, ¿los 4 pasos funcionan? Yo creo que sí, porque en la mayor parte de las depresiones que yo he visto, la depresión es fruto de tenerle miedo a la tristeza. Entonces, tener miedo a esa sensación de vacío. Y entonces te pilla esa sensación de vacío. Si le tienes miedo es como un perro que te persigue, ¿no? Huele el miedo y te persigue más todavía. Entonces, nosotros ahí lo que tenemos que hacer es aceptar totalmente esa, esa emoción, aceptarla absolutamente y punto. Y no luchar contra ella. Incluso exponerse a ella. ¿Cómo me puedo provocar esta emoción todos los días para dejarle de tener miedo? Para vivir con ella tan de cerca, tanto tiempo, que llegue a acostumbrarme a ella y no me provoque ya ningún miedo. Con total apertura.
pero es muy importante tener esta apertura. ¿Tú tienes esta experiencia también, Andrea, con la depresión? En mi caso, ¿te refieres a en mi caso No, como personal o en mi terapeuta, ¿no? caso? Ah, sí, exactamente. Yo también coincido contigo plenamente en que eh, el miedo central ahí es la tristeza, es lo que está encerrándote en ese sufrimiento. Y la solución es enfrentarte a esa tristeza, enfrentarte, verla a los ojos, abrazarla y empiezas también, porque preguntan aquí cuáles son los 4 pasos, ¿no? Entonces ahí el primero sería, me expongo, voy directo a buscarla, voy a buscar esa tristeza, Me la la provoco. acepto, exacto, la provoco, pienso todo eso que me hace sentir triste, lo Veo escribo, lo películas tristes. escucho, veo películas, veo fotos que me hacen llorar, veo Sí. noticias que me provocan tristeza, Me ¿no? pongo en Entonces me situaciones expongo. que para mí son tristes, ¿no? Estar solo, por ejemplo. Algo así que me provoque esa tristeza. Exactamente, y eso para la persona en un principio yo entiendo que le causa aún más miedo, porque dices, Sí. bueno, es de lo que estoy escapando, y tú vienes a decirme que lo busque, ¿cómo se te ocurre, no? Es un horror. Exacto, pero es la salida que hay. Si de verdad quieres curar y quieres sanar, es la salida que hay. Y no conozco a una persona que me haya dicho, no funciona, Exactamente. ¿no? Es El segu- matemático. Exactamente, es como una fórmula matemática. Hay que aplicarla y hay que ver, ¿no? Que esos pasos estén bien dados y que estén dados al 100%. Después, ¿qué pasa? Aceptas esa tristeza, la empiezas a aceptar. Empiezas a notar lo que se siente, empiezas a notar y los pensamientos, porque son, son realmente incapacitantes, pero y que los tienes, notas y aceptas que tú los tienes. No te gustaría, pero los estás teniendo. Y empiezas a abrazarlos, empiezas a sentirte bien en esas situaciones y dejas de tenerle miedo a estar triste. Entonces dejas de Hay una pasar el persona, día. Andrea, que creo que preguntaba algo que está muy bien, que decía, Ujú. pero chicos, ¿cómo me puedo exponer o afrontar la tristeza si ya estoy triste 24 horas? Para mí mi respuesta en eso va a ser, luego respondes tú, Andrea, mi respuesta es que estás todo el tiempo huyendo de la tristeza. La tienes, te persigue 24 horas al día, pero tú al mismo tiempo intentas rechazarla y huir de ella. Estás todo el rato pensando, ¿cómo puedo dejar de estar triste? ¿Cómo puedo estar con gente para no estar triste? ¿Cómo puedo distraerme para no estar triste? Tomar pastillas. Dios mío, en realidad estás huyendo de ella. Pues no huyas, de hecho, vétela a buscar tú e incluso haz cosas más o menos valiosas, aun con la tristeza. O no las hagas, pero sobre todo hay un matiz súper importante entre ir a buscarla tú y aceptarla totalmente, que no tenerla 24 horas, pero rechazándola todo el tiempo. Esa es la diferencia. Fijaos que Andrea nos estaba explicando que ella cuando tenía 13 años tenía el TOC y los problemas asociados al TOC 24 horas también. Entonces tú dirías, bueno, ella ya se estaba exponiendo al TOC. No, porque no lo hacía voluntariamente. Y segundo, por dentro estaba huyendo todo el tiempo de esas sensaciones. ¿Es así, Andrea? Es así. Eh, lo explicaste, me encantó cómo lo explicaste, porque pasas el día, pasas las 24 horas con el malestar y tú piensas, pues ya me estoy exponiendo, pero no, en sí estás negándolo, estás rechazándolo, estás todo el día diciendo, otra vez ya me siento triste y no me quiero sentir triste. Y, y es como, sí, estás pasando los 24 días con las 24 horas con depresión o con ansiedad, pero al mismo tiempo le estás negando y estás negando lo que se siente porque no te gusta. Entonces, programa 1 hora de tu día en el que tú vas a ir a buscarla, porque hasta ese momento te está dominando a ti. Ahora tú vas a empezar a dominarla. Entonces, en esa hora del día, tú vas a ir a buscarla y a tocarle a la puerta. Uh -huh. Y va a ser diferente, esa sí va a ser una exposición, porque lo otro es que llega y llega y llega.
y llega y cada vez va a llegar más, porque mientras más lo evites, más va a llegar. Y a veces la evitación no es voluntaria, ¿no? Ujú. Porque uno puede pensar, no, pues yo tampoco es que le evite, pero hay algo de ti ahí que lo esté evitando. Y también la evitación, por ejemplo, en el caso del TOC, es primaria, pero también es secundaria. ¿Por qué? Porque Sí. la familia se acomoda a los síntomas. Ujú. Entonces también eh, una evitación es, pues entonces, eh, no, ahora que estoy pensando en ejemplos, pues entonces me lavo mucho las manos, pero también hay una evitación secundaria, ¿no? Evitaciones secundarias, por ejemplo, pues entonces le pido a alguien que maneje por mí, que me lleve a tal parte, ¿no? No soy yo la que estoy evitando, es otra persona la que me está evitando el hecho de manejar. Por eso hay que estar muy atentos porque sí hay cierta evitación en sí con una exposición que tú buscas, que vas a ella, se dan los 4 pasos y se logra flotar y se logra sanar y se logra perder el miedo. Oye, ha habido algo muy interesante que ha comentado alguien muy bien, que supongo que es alguien que ya ha hecho ese trabajo, y decía, es muy importante no plantearse el por qué. ¿Por qué yo tengo Uh esto? -huh. Maldición. ¿Por qué? ¿Qué será el origen de mi problema? Porque es verdad que eso te enreda en un problema que en realidad estás evitando también. Te haces tantas preguntas porque estás evitando y no estás aceptando. No hay que preguntarse nada. Yo tengo esto, mala suerte, por alguna razón será, pero no me interesa. Lo que me interesa es ponerme bien y punto. Y yo sé que para ponerme bien, lo que he de hacer es exponerme. Por lo tanto, da igual que yo haya tenido esto por una cuestión genética, porque hice algo mal, porque tuve una mala educación, me da igual. Ahora lo tengo y una vez lo tengo, me lo tengo que sacar de encima. Y yo sé absolutamente, como millones de personas han aprendido antes, de que si yo hago la tarea ingente y difícil, lo sé, pero hago la tarea de afrontar, exponerme y aceptarlo totalmente una y otra vez, mi determinación y el tiempo van a ganar. De manera, es imposible que no ganes. Por lo tanto, hay una salida, está muy clara. Es difícil, pero lo puedes hacer. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Claro que lo vamos a hacer. Y las recompensas que vamos a conseguir son increíbles. Es la libertad, es el amor, es el sosiego, es tener la mente clara y limpia para ti, es la conquista más grande que puede realizar una persona en toda su vida. Por lo tanto, claro que lo vamos a hacer y hay que emocionarse con ello y decir, este es mi trabajo, este es mi dedicación, esto es lo que mi principal motivación en la vida, ¿no? Este es mi trabajo de verdad, el más importante de mi vida. ¿Estás de acuerdo con Exactamente, esto? exactamente, es lo más importante es como tú dices, a veces hay que tocar este fondo, ¿no? Para, para salir Sí. antes. Y tienes que enfocarte en que esta es tu prioridad en ese momento y entregarte a eso, además de cualquier otra cosa alrededor que sea importante, en este momento esa es tu prioridad. Y con esa determinación no hay fallo, no hay pierde, no hay riesgo, porque también la gente, yo entiendo que al principio dices, ¿y si me pongo peor? Peor no te vas a poner. No hay nadie que se ponga peor, no hay evidencia de que esto te ponga peor. No hay evidencia, porque también vi un comentario de cuidado con la información simplista. Esto está científicamente comprobado. Ujú. Es el único método que está científicamente comprobado. Hay estudios vinculados con neurociencia. Es realmente lo que está sustentado. Hay otras muchas informaciones simplistas que sí se venden como remedios, ¿no? Pero no Sí. están sustentadas y pueden resultar peligrosas. Por ejemplo, el piensa lo que quieres y lo conseguirás. Este es un pensamiento que Ujú. en el caso de alguien con TOC es muy dañino, porque te Sí. está diciendo, pues igual y como llega el pensamiento, sí se va a volver verdad. Ah. Por eso hay que tener mucho cuidado con la información que se da y como profesional hay que saber con quién mandar a la persona. A ver,
Si te duele, si tienes un problema del corazón, no vas a mandar a la persona con un gastroenterólogo, lo vas a mandar con el cardiólogo, ¿no? Eh, Entonces, si tienes un problema de estos, vas con alguien que sepa hacer exposición con prevención de respuesta. Oye, Andrea, alguien pregunta, que creo que esta pregunta está bien, y el miedo a las recaídas, que es normal tener, porque tener recaídas en el proceso de hacer el TOC es muy normal. ¿Esto qué nos dirías sobre esto? Sí. El miedo a las recaídas es curioso, pero también se pierde. Se pierde en este proceso porque aprendes, te haces fuerte. Entonces, aprendes tanto de ese monstruo que es el problema que te está atacando. Hemos hablado de diferentes condiciones ahorita, pero hablando concretamente del TOC, aprendes, ¿no? Aprendes cómo se manifiesta y aprendes qué es lo que tienes que hacer. Entonces dejas, también desaparece, como si fuera por los 4 pasos también, pero desaparece el miedo a las recaídas, porque te sientes preparado. Y si recaes, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y sabes que funciona, ahora tienes esa ventaja, que sabes que funciona. Porque antes ibas confiando ciegamente, antes no sabías que funcionaba. Ahora ya sabes que te funcionó una vez y que si llega a empezar a salir, porque hay ciclos, ¿no? Hay ciclos en los que a lo mejor te vas a sentir un poquito peor, tienes un mal día, pero ya sabes qué hacer. Ya sabes qué hacer con ese pensamiento, ya sabes que no lo tienes que evitar, porque eso es lo que hace que vuelva más y más veces. Sabes que tienes que ir a buscarlo para que deje de venir a agobiarte. Exactamente. Hay alguien que pregunta también por el TOC existencial. Esto para las personas que no lo conozcan. El TOC existencial es ese en la que la persona se pregunta, ¿pero qué habrá cuando después de la muerte, ¿no? ¿O qué hay detrás del universo? Y este hecho de no saberlo les preocupa enormemente. Y entonces le están dando vueltas, le están dando vueltas, le están dando vueltas. Ya sé que puede parecer un poco tonto si no tienes este problema, pero es que el TOC son preocupaciones irracionales. Por un lado, la persona ya sabe que se está siendo irracional, pero por otro lado, no puede evitarlo. Se ha quedado como enganchado en bucle a esa preocupación que le genera ansiedad y a la respuesta compulsiva, ¿no? Que es intentar resolverlo pensando, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacen es, además, mira, Jimena, por ejemplo, nos dice, yo tuve TOC existencial y fue terrible, ¿no? ¿Nos puedes explicar, Jimena, cómo lo superaste si quieres ahora también? Entonces, ¿qué nos dirías, Andrea, acerca de cómo puede exponerse, que es lo que me preguntaba una persona, Ujú. al TOC existencial? Sí, el toque existencial habría que ver, ¿no? Concretamente en qué, cuál es el miedo central ahí. Por ejemplo, si el miedo central es el temor a la muerte, el temor a qué va a pasar cuando se muera, pues crear, crear y hablar, crear una historia con todos los detalles de eso que la persona teme, relacionado con, ok, bueno, entonces voy a morir, ¿qué va a pasar después de que muera? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es eso que está temiendo? Hay que identificar ahí muy bien el miedo central para que la exposición vaya apuntando ese miedo central, porque en el toque existencial puede ir hacia varias áreas, puede ser como el cosmos, el universo, puede ser como esta parte de la muerte, el más allá, puede ser, habría que ver, ¿no? ¿Cuál? Ujú. Crear, identificar qué es lo que te está dando miedo, verlo, ver noticias en la prensa, crear una historia con todos los detalles de aquello que temes y exponerte, exponerte. En el caso de crear la historia con todos los detalles, escucharla 45 minutos diarios y vivirla y tolerando lo que lo que va a pasar, vas a morir, no vas a saber qué va a pasar con tu cuerpo, no vas a saber qué va a pasar con tu alma y hay perder el toque existencial. Rafa. Sí, Andrea, se nos ha quedado un poco bloqueado, pero más o menos ya le hemos llegado a verlo. Entonces, sí, alguien pregunta, por ejemplo, creo que alguien ha hecho un comentario que creo
que está muy bien, ¿no? Ha dicho, vale, y si yo lo que tengo es miedo a la soledad y hago una evitación al hecho de estar sola, lo que tengo que hacer, la exposición será estar sola. La respuesta es sí, lo has acertado completamente. Tienes que estar sola una y otra vez. Dejar que te invada la emoción de ansiedad, de desesperación, de lo que tú quieres que venga una y otra vez, hasta que le dejes de tener miedo. Porque eso que estás experimentando es absolutamente irracional. Las personas normales, entre comillas, no tienen ansiedad ante la idea de la soledad. Es algo que ha creado tu mente absurda. Y nosotros tenemos que dejar de tener ese miedo. Y si tú te expones a la soledad una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, tu mente va a dejar de tenerle miedo a la ansiedad asociada a la soledad. Te lo aseguro. Es absolutamente así. Es la magia del tratamiento conductual. Es que por exposición, acabo viendo que no hay nada que temer. Y eso desaparece como si fuese por arte de magia. ¡Puf! Y de repente se hace posible lo imposible. Es decir, a partir de un momento a ti la soledad no te hace absolutamente nada. Estás sosegada, tranquilo y preparado para estar bien en la vida, absolutamente ante eso que te hacía tanto daño, que te hacía tanto temor antes, ¿no? Pero claro, has de estar preparada para una aceptación total de eso el tiempo que sea necesario. Porque solo para ti tiene fuerza porque le has cogido miedo. Eso es lo más importante. Por lo tanto, por supuesto que te has de exponer a la soledad. Una vez y otra vez. ¿Estás de acuerdo, Andrea? Completamente de acuerdo. Y exponerte a la soledad también, ver ahí cuál es el miedo central, identificar. A lo mejor tú estás evitando y lo primero que haces es llamar por teléfono. Entonces, una exposición ahí ya es una semana sin llamadas de teléfono, ¿no? Un día sin llamadas de teléfono, un fin de semana sin salir de casa, una semana completa sin salir de casa. Vas a estar solo una semana completa. Vas a comprar provisiones y todo porque no vas a salir. Y después vas a decir, empiezo a vivir, ¿no? Y le dejo de tener miedo a esa soledad. Y veo la verdad que están saliendo preguntas muy interesantes de TOC relacional, de soledad, de TOC de memoria. Es que sí, es todo un mundo. El TOC de memoria también es lo que pasa, ¿no? Empiezas a dudar de, ¿y si se me olvidan las cosas? Bueno, hay que ver, ¿no? Porque hay diferentes manifestaciones, pero si es así, en algunos casos empiezas a dudar, ¿y si se me olvidan las cosas? ¿Y si mi atención no está funcionando ya bien? Entonces tengo que probarme que sí recuerdo y tengo que probarme que recuerdo, evocando ciertas preguntas y repitiendo las respuestas para saber y comprobar día con día que no estoy perdiendo estas facultades. Y es ahí, es lo mismo, entra la duda y la compulsión está siendo esa manera que tú utilizas para comprobar que tu memoria sigue. En el TOC relacional, y si no es mi pareja con la que tengo que estar, y si no es, y si no me quiere lo suficiente, ahí entra de nuevo la duda. Entonces, la verdad es que están saliendo tantas preguntas que no sé a cuál contestarle. Mira, No yo, sé, yo he Rafael. escogido una, Ajá. Andrea, que alguien dice, bueno, dos preguntas. Una, Anne pregunta, ¿y el miedo a hacerle daño a alguien es un TOC típico? Absolutamente típico. Es casi el primero de la lista de Sí. cosas típicas de pensamientos TOC o obsesiones TOC típico. Otra persona, Sabrina, pregunta, ¿cómo te expones a tener miedo a tragar? ¿Tragar continuamente? Muy bien, le has dado completamente, Sabrina. Yo, por ejemplo, he visto este problema tragar porque la gente piensa que igual, por ejemplo, hay dos diferentes, ¿de acuerdo? Uno es una persona, que es lo que decía un poco ahora Andrea, que hay que identificar cuál es la duda, temor central dentro del TOC, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay dos posibilidades, ¿no? Hay personas que piensan que al tragar se van a encontrar un tumor. Quiero decir, tragando notas como que hay algo, como un bulto, y hostias, igual puede ser un tumor. Entonces tienen miedo a tragar por eso. Pero es una idea irracional porque si has ido al médico, te han mirado, dice que no tienes nada, olvídate del asunto. Pero no, la persona con TOC se queda con la duda, es que noto algo cuando trago. Y entonces incluso evitan tragar. ¿Por qué? Porque la sensación es horrorosa, porque cada vez que
que tragan, se les activa la duda malestar, la duda desgracia. ¿Y si tendré un tumor? Dios mío, tengo que resolver esto, ¿no? Voy a ir al médico otra vez, pero si ya he ido 2 veces. Como vaya una tercera vez, me va a echar a patadas de su consulta. Pero tengo la duda, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Le pregunto algo, le pregunto a mi madre, le pregunto tal, estoy compulsionando, ¿no? Vale, ok. Pues, en cambio, sobre el tragar hay otra duda. ¿Cuál es la duda desgracia en otros casos? Una persona que piensa que se puede atragantar. Cuando el miedo a atragantarse es muy grande, incluso al tragar saliva piensa que igual se pueden atragantar. Eso sería otra posibilidad, ¿no? Bueno, en ambos casos lo que hay que hacer es tragar un montón. Yo recuerdo una paciente que yo tenía que la tarea que tenía era irse a comprar chiclés, goma de mascar, de diferentes estilos para ver cuál le podía hacer salivar más para estar tragando todo el día. Entonces la tipa se compró allí, al final detectó cuál era la marca que le hacía salivar más. Entonces estaba mascando esa goma de mascar todo el rato para poder tragar todo el día, todo el día, todo el día, hasta que le perdió el miedo absolutamente. A tragar y la posible consecuencia que hubiese esa amenaza a tragar. De hecho, a Sabrina, que nos ha escrito esto, le voy a preguntar que nos diga cuál es el temor, cuál es la duda, temor, la duda, desgracia, que va asociada a eso de tragar, porque veremos que hay una. O sea, identificar Exactamente, por eso la duda, desgracia es importante, ¿eh? exactamente, porque en cada persona puede ser diferente. Como tú decías, ahorita puede ser el miedo a una enfermedad o el miedo a ahogarse, ¿no? Son diferentes cuestiones y esa es la clave también de que la exposición funcione, porque al trabajar también con esta parte de exponerte y pensar que sí, que te vas a ahogar, ya estás atacando esa duda central. En cambio, también Claro. tienes que atacar el de la enfermedad, si va en el otro sentido. Dicen, por ejemplo, Andrea, dicen, y el miedo a las enfermedades, la hipocondría, que también es un TOC desde mi punto de vista, ¿cómo te Sí, puedes exponer a eso, Andrea? sí. Identificando igual. Perdona, ¿te Hay que puedo identificar. interrumpir, Andrea? Un Claro, segundito. Porque mira, Sabrina ya nos ha respondido, que era la chica que hablaba de tragar saliva, y efectivamente dice que el miedo detrás de tragar saliva es ahogarme y no poder respirar por ello, ¿ves? Podía ser lo del tumor o podía ser ahogarse o atragantarse, ¿ves? ujú. En su caso era ahogarse o atragantarse. Pues ha de tragar todo el rato y tragar cosas más sólidas, cosas más grandes, e imaginar que se atraganta y se muere. Que se atraganta, lo pasa fatal y se muere una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hasta que su mente deje de estar tan sensibilizada a ese temor y a ese miedo. Y ahí yo también le diría a Sabrina, si es el miedo a dejar de respirar, también hacer esos ejercicios. ¿Dónde puedes dejar de respirar? En una alberca, métete y aguanta abajo. Más que puedas, soporta ese miedo y sal, ¿no? Es por eso tan importante y tan imprescindible encontrar ese miedo central, esa duda central, porque ahí ya sabes que es el temor a ahogarte lo que te está frenando y es lo que tienes que ir a buscar directamente viéndolo a los ojos para exponerte directo y que la exposición funcione. Hay alguien que pregunta, Gustavo pregunta, ¿y si te expones de más? Ahí mi No, respuesta es que eso es imposible, amigo mío. Eso es imposible. Cuanto más eso te es expongas, mejor. imposible. Y cuanto más te expongas, antes llega la aceptación y antes empiezas a flotar Claro. y antes pasa el tiempo necesario para que pierdas ese miedo. Entonces, eso sí, nunca va a haber exposición de más. De menos No, sí. Y si hay de menos, entonces no funciona. no funciona. Entonces estás haciendo el primo, es mucho peor, porque encima te estás esforzando un montón, pero no lo suficiente y no estás obteniendo resultados. Hombre, eso es lo peor prácticamente. Y estás alargando el sufrimiento, ¿no? Yo recuerdo que mi terapeuta me decía, ¿vas a tirar esta hora de terapia a la basura? Y yo decía, no, no, no voy a tirar esta hora de terapia a la basura. Ah, qué bueno. Eso está muy bien. Entonces, es lo que decíamos, tienes que tener fe. Millones de personas se han curado así. Igual tú hay alguien que puede pensar, hostia, Rafael y Andrea, esta terapia es un asco, porque es súper difícil, no late nada, no me gusta nada, no mola nada.
y puedo decirle, de acuerdo, pero es lo que hay que hacer. Por lo tanto, cuando estés bien Es, del todo, sí que te va a gustar. es lo que funciona. Es difícil, sí es difícil, pero es más difícil vivir con TOC, es más difícil vivir con ansiedad, es más difícil vivir con depresión. Y es lo que funciona, es lo que hay. También veo que preguntan mucho del miedo a las enfermedades, ¿no? Entonces ahí es, ok, identifica qué es lo que te está dando miedo, porque en muchos casos es la muerte, ¿no? O identifica qué enfermedad y búscala, imagínate y exponte a ella creando aquello que temes, pensando que tienes esa enfermedad que temes, pensando lo que la tienes y que tienes esas consecuencias terribles que temes. Vas a perder el miedo, pero exponte bien, exponte durante el tiempo necesario y con la intensidad necesaria. Busca noticias, descripciones de esa enfermedad que tienes. Quédate ahí viéndolas, sufriéndolas. También Eso. preguntan mucho de las imágenes, imágenes que llegan a tu mente y están. ¿Qué debo de hacer? No las evites. Si las evitas van a llegar más y más y más. Y en todos los momentos del día. Y si las evitas vas a empezar a hacer rituales para evitarlas que te van a consumir cada vez más tiempo y van a llegar más y te van a bombardear más. Apúntala si no puedes en ese momento y después elige un momento del día en el que tú vas a ir a buscar esa imagen y tú la vas a ver y tú la vas a visualizar eh, durante este tiempo que te digo, 45 minutos todos los días y van a dejar de atormentarte y van a dejar de salir y cuando salgan ni te vas a dar cuenta. Sí. Bueno, ya se nos agota el tiempo de hoy. Ha sido, como siempre, va súper rápido. Eh, Andrea, déjame preguntarte. Tú vives en Querétaro, México, Sí. pero también eres psicóloga, eres terapeuta. Ujú. ¿Cómo se te puede encontrar por si alguien quiere hacer terapia contigo? Eh, bueno, en mi correo electrónico es agonzales.ins@gmail.com. A ver, repite, Eh, repite eso, por favor. agonzales.ins@gmail.com. Ese Vale. es mi correo electrónico y también tengo teléfono, nada más que el teléfono por aquí no lo puedo dar, pero es cuestión de ponerse en contacto y también, más que nada, de que cerca del lugar donde están hay profesionales, tiene que haber profesionales. Si no han dado con la persona que hace exposición con prevención de respuesta, es momento de que lo busquen y vale la pena y hay salida a esto. Yo también lo sé porque mis padres son de Galicia, entonces, eh, bueno, estuve buscando tratamiento por todas partes, ellos estuvieron buscando tratamiento por todas partes cuando yo tenía personas formadas en Estados Unidos, hay gente que sabe cómo tratarlo. Y bueno, la prueba Oye, está aquí también contigo, Rafael. Bueno, también, Andrea, tienes tu Instagram, que es el Instagram este. Uh-huh. ¿Cuál es tu Instagram, Andrea? Mi Instagram también es agonzales.ins. INS. Ajá, agonzales.ins. Y Vale. ahí me pueden encontrar. Y bueno, la prueba de esto está con Rafael. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en la universidad leía sus libros y Ujú. decía, qué bueno que hay más personas que ya están con este enfoque tan desconocido y que muchos tachan de simplista porque dicen, es muy simple. Pues lo simple a veces es lo que funciona y lo simple no siempre es fácil. Efectivamente. Oye, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que des este testimonio que es tan importante porque la gente ve que realmente esto se puede curar y los testimonios valen su peso en oro, ¿eh? Y te lo agradezco mucho y te invito a que dentro de un par de semanas o algo así volvamos a hacemos otra charla porque las preguntas son inmensas, hay muchísimas preguntas y ahí podremos ir resolviendo otras. ¿Qué te parece? Encantada de haber participado y gracias, Rafael, por acercar estos testimonios porque yo como antigua paciente lo hubiera agradecido.
Me hubiera encantado tener como eso que me diera esa fe, Qué que bueno. facilitara más la fe. Pues eres un amor. Y nada, os agradezco a todos vosotros que hayáis venido aquí. Voy a dejar esto grabado ahora y le agradecemos mucho a Andrea su presencia y dentro de un par de semanas volvemos por aquí. Un beso a todos.